Buenos días, y en este caso damos la bienvenida a don José Ignacio Univaso Pérez, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles, y que viene acompañado con don Iván Alcántara Clemente. Le agradecemos su presencia en esta comisión. Le informo que tiene usted un primer turno de 10 minutos para hacer su exposición. Posteriormente intervendrán los grupos parlamentarios por tiempo de 2 minutos para hacer las cuestiones que estimen oportunas, y para finalizar vuelve a tener un tiempo de 5 minutos para contestarle. Por lo tanto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ceñirme. Tenía una comparecencia preparada, pero a la vista de la revisión de las comparecencias de ayer, que en parte he quedado un poco sorprendido, pues es posible que cambie sobre la marcha, pero de todos modos intentaré ceñirme al tiempo establecido. Muchas gracias, le decía, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Comparezco hoy aquí a petición de esta comisión como representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles, de la cual soy secretario general, y solo me voy a ceñir al punto de la reserva de plazas. No voy a entrar en los otros puntos que creo que no son de nuestra competencia, ¿no? Me gustaría dejar claro que AUME, la asociación que yo represento, somos la asociación decana. Este año cumpliremos 20 años de existencia y representamos a todas las escalas, a todos los militares sin distinción de escala, de cuerpo, etcétera, ¿no? Por tanto militares de tropas, suboficiales, tropa de marinería, suboficiales o de la escala oficiales. Como bien saben, señorías, las Fuerzas Armadas tienen actualmente una composición híbrida en lo relativo al personal. Por una parte, tenemos un porcentaje de militares que son militares de carrera, somos militares carrera hasta la edad de jubilación, y por otra parte, el tan citado porcentaje de personal temporal, que es el que mantiene una relación laboral hasta un máximo de los 45 años de edad, como bien saben ustedes. Y sobre todo en este colectivo afecta al personal de tropa y marinería. Hay un pequeño porcentaje de militares de complemento, pero que es muy pequeño. Este personal temporal se mueve en una horquilla aproximadamente de 66.000, 67.000, de un total de 120.000 efectivos que tienen las Fuerzas Armadas. El personal temporal se rige, lo conocen ustedes de sobra, por la Ley 8 de 2006, de 24 de abril de Tropa y Marinería, una ley que nace, como nos ha pasado a lo largo de la historia en el ámbito de la legislación de defensa, con un amplio consenso parlamentario. Y esta ley prevé una serie de medidas relativas al momento en que estos militares han de cumplir los 45 años de edad y dejar de mantener esa relación con las Fuerzas Armadas, y propiciando, o debería de propiciar, una serie de medidas para reincorporarse al ámbito civil de estos compañeros y compañeras que han durante muchos años dado lo mejor de sí por esta sociedad. Es apenas hasta hace unos 5 años cuando el propio Ministerio ha empezado a propiciar algunas medidas de apoyo. Hasta entonces eran prácticamente inexistentes, y tanto AUME como el resto de asociaciones profesionales era lo que veníamos insistiendo para que se implementasen estas medidas, ¿no? Saben ustedes que llegar a reincorporarse al mercado laboral con 45 años es una cosa muy difícil para cualquier ciudadano en este país. Cuando ese joven o esa joven accedía a las Fuerzas Armadas ya con 18 años de edad, podía continuar hasta esos 45, con lo cual, si hubiese sido en el mejor de los casos de acceder con 18 años, llegaría con 27 años de servicio efectivo. Y hemos de recordar que este servicio se presta a la ciudadanía española, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, como bien tenemos ejemplos las misiones de paz, y quizás hasta hace relativamente poco no éramos muy conscientes de los peligros que teníamos latentes, pero ahora tenemos desde hace algo más de 2 años una guerra ahí en la puerta de nuestras fronteras, como es el tema de Ucrania, donde también se lucha por el bienestar y la libertad de nuestros conciudadanos, ¿no? Los militares llevamos en nuestro contrato algo que ningún otro servidor público lleva, que es el dar hasta la última gota de nuestra sangre, es decir, nuestra vida, en el cumplimiento de nuestro deber. Ningún otro servidor público
tiene ese compromiso, nosotros lo conocen la fórmula de la jura bandera y demás, donde así es, ¿no? Lamentablemente muchos compañeros han dado su vida en este cumplimiento del compromiso. Quisiera hacerles un breve repaso a lo que ha supuesto en los últimos años el trabajo de los militares y de su dedicación plena a las Fuerzas Armadas hacia el resto de la ciudadanía. Sé que lo conocen ustedes, pero quisiera incidir. Los incendios forestales, donde verano tras verano devastadores incendios asolan nuestro país, de los cuales Extremadura no se libra de ellos. Hemos de recordar el incendio de la Sierra de Gata en 2012, donde lamentablemente fallecería nuestro compañero Alberto Guisado, miembro de la UME, y la intervención de las Fuerzas Armadas, principalmente de la UME, es una noticia repetida en todos estos incendios. Hemos de recordar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en las labores de vigilancia y extinción de incendios. 2018, una emergencia medioambiental generada por la invasión de la planta del Camalote, a su paso por Badajoz, se solicita la participación de la UME participa en su eliminación. Fruto de ello es que la propia Junta de Extremadura concede a la UME la medalla de Extremadura. 2020, COVID-19, estado de alarma. Los primeros que ponen el pie en tierra para esta situación han sido los miembros de las Fuerzas Armadas y otros servicios, ¿no? Junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haciendo desinfecciones en calles, en instalaciones estratégicas, en infraestructuras, en residencias de nuestros queridos mayores. Y en muchos de estos casos hemos tenido que trasladar los cuerpos de estos mayores, etcétera, etcétera, como ustedes conocen en el trabajo de la Operación Balmis de las Fuerzas Armadas. Posteriormente la Operación Baluarte, donde todas las comunidades autónomas solicitan, o prácticamente todas, a Defensa la aportación de rastreadores para hacer los seguimientos de contagios. Y hemos de recordar nuevamente que los servicios sanitarios de las comunidades autónomas estaban desbordados y las Fuerzas Armadas acuden gustosamente a paliar esta situación. Comienza la vacunación del COVID, más de lo mismo, ¿no? Incluso la sanidad militar y los militares, las Fuerzas Armadas, mediante el transporte de dosis, colaboran activamente, paliando en cierta medida carencias de comunidades autónomas. Llega el año 2021 y tenemos la tan famosa tormenta Filomena, donde se paraliza el centro de nuestro país, ¿no? Y afecta a gran parte de las comunidades autónomas. Son las Fuerzas Armadas, una vez más, que son utilizadas como principal recurso para revertir esta situación. No es la primera ni será la última ante inclemencias meteorológicas. Recordamos que también vuelven a ser competencias de comunidades autónomas o de ayuntamientos gran parte de estas cosas en cuanto a las comunicaciones, de carreteras, etcétera. 2021, volcán de La Palma. Todos somos conscientes de la importante labor, de una vez más, de las Fuerzas Armadas. Vamos a centrarnos en algo más reciente, el pasado 29 de octubre, la famosa Dana que afecta principalmente al levante español, con gran virulencia en la provincia de Valencia, y hemos visto que el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se ha venido desarrollando y se sigue desarrollando, y creemos que se va a seguir durante cierto tiempo desarrollando, para intentar conseguir cierta normalidad en ese territorio que ha sufrido una pérdida muy importante de más de 220 conciudadanos. Y bueno, ha hecho una devastación material que bueno, es incalculable. El trabajo de este personal ha sido y es sin descanso, con jornadas que superan ampliamente las 12 o 14 horas diarias, sin fines de semana ni festivos. Han pasado las Navidades nuestros compañeros y compañeras allí trabajando al pie del cañón. Habría un largo caso de ejemplos en que las comunidades autónomas o distintos ayuntamientos requieren de la situación de la intervención de las Fuerzas Armadas para cubrir necesidades que no les son propias, inundaciones, instalaciones de puente, etcétera, ¿no? Esto para recordar en cierto modo. Esta reserva de plazas, tal y como nosotros la planteamos, y quisiera hacer hincapié aquí, sobre todo después de las intervenciones de ayer, no envejece la edad de la policía. La propia ley de coordinación de la Policía de Extremadura no fija un límite de edad, con lo cual cualquier
ciudadano se puede presentar más allá del límite de edad de la edad de jubilación. Se habló mucho de los 45 años, y yo lo he empezado a citar, que es la edad máxima en que los militares temporales pueden permanecer en las Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que los militares que se presenten a las plazas de policía locales vayan a hacerlo a los 45 años, ni mucho menos. Lo harán en un en un rango de edad similar a la de cualquier ciudadano o ciudadana que opte por el procedimiento de acceso libre. En torno a 28 o 30 años sería una edad, creo, más o menos, los datos que manejamos en las que se mueven los opositores. Decía que no es una militarización encubierta, sino que más bien al contrario, es una civilización de esa persona que durante muchos años ha estado prestando servicio a sus conciudadanos portando otro uniforme. Debe ir finalizando. Vale. Somos conscientes de que actualmente en Extremadura hay algo más de 5.000 efectivos militares destinados y hay un gran problema que afecta a gran parte de nuestro país, que es el tema de la España vaciada, o como le quieran llamar, en sus distintas afecciones, y es una medida más para contribuir a que no surja esto. Ayer hablaban ustedes de 7 posibles plazas en la última convocatoria, 7 de este año, 7 de otro, 7 de otro, y la suma de todos los ayuntamientos de este país harían posible que muchos, en este caso extremeños, siguiesen fijando su residencia en Extremadura y no tuviesen que emigrar. El convenio de la Federación de Municipios y Provincias, aquí han hablado ayer de él, lo conocen, ya en el 2019 era el anterior, y tan solo decirles que las personas que forman o han formado parte de las Fuerzas Armadas tienen capacidades de dedicación, disciplina y servicio a los demás plenamente alineados con los principios de actuación que ha de tener cualquier ciudadano que pretenda ser un buen policía. Y bueno, quedo a su disposición por cuestiones de tiempo, si no me alargaría más. Muchas gracias. Después tiene 5 minutos para poder seguir dando las explicaciones que estime oportuno. Vamos a pasar al turno de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero por tiempo de 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Univaso, bienvenido. También gracias por venir a Extremadura, que yo sé que a veces es complicado desde distancias tan largas. Me gustaría también, igual que dije en el... primero también agradecerle que se haya visto las comparecencias de ayer. Creo que ha sido el único que lo ha mencionado, por lo menos en toda la mañana. Y se lo agradezco también porque es mucho también un curro que hay que agradecer. Y creo que aquí yo creo que nadie duda del trabajo de los militares y de las militares. Y como dije en el Pleno, nosotras también hemos denunciado el tema del ERE encubierto que se da a los militares cuando no pueden seguir esa profesionalización, porque no hay tantas plazas para todo el mundo para seguir esa profesionalización dentro del cuerpo militar a los 45 años. Sí que apostamos por otras vías, pero bueno, aquí estamos para el debate. A mí sí que me gustaría preguntarle, aunque usted ha dicho que solo se va a centrar en la reserva de plazas, que también además ya está el convenio con la FEMP y demás, pero sí que me gustaría preguntarle por lo de la categoría superior del cuerpo, porque yo creo que esto no se ha presentado en el resto de comunidades autónomas, que aquí ya se ha comentado esta mañana que el resto de comunidades autónomas tiene el mismo modificación de ley, pero no lo es. La de Extremadura creo que es bastante, este punto sobre todo, muy preocupante, y me gustaría saber su opinión al respecto, si le gustaría dárnosla. Y nada, simplemente agradecer también, como ya he dicho antes, pues todo el curro que hacen los militares. Con el tema del COVID lo vimos, con el tema de Filomena y con el tema de la Dana también. Además estaba hace poco con sus compañeros en Paiporta limpiando barro con ellos, que nos fuimos en Navidades también para echar una mano en las brigadas voluntarias del PC, y creo que tenemos ese reconocimiento por los militares. Simplemente creemos que esta ley no está ni consensuada ni hablada con los ayuntamientos y lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero bueno, aquí vamos a seguir debatiendo y presentando las enmiendas que creamos necesarias. Así que, bueno, muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Brava Roas. Muchísimas gracias, señor presidente. Don José Ignacio, muchísimas gracias
bienvenido a la Asamblea y buenos días en ese sentido y muchas gracias por su explicación. Evidentemente le tenemos que demostrar y acreditar nuestro reconocimiento a su labor en ese sentido por España y por todos los españoles. Se queda sorprendido de las comparecencias de ayer. La verdad es que fue un poco en fin, todos los grupos que participaron aquí, todos los sindicatos, pues estuvieron todos en contra de esta reserva, ¿no? Y todos aludían a que ustedes, en fin, que iban como que entraban como un elefante en una cacharrería. Pero, sin embargo, yo creo que tiene que quedar claro que ustedes acceden a esas plazas por oposición, en las mismas condiciones de igualdad que ellas personas. Es decir, cumpliendo el principio de igualdad, el de méritos y el de capacidad. En ese sentido, ha hecho usted una relación de situaciones en épocas de crisis y de situaciones de crisis en la que evidentemente tenía que ver yo ahí a la policía local, pero ahí, sin embargo, ustedes por su disciplina, su trabajo, su sacrificio, están ahí. Y entiendo desde nuestro grupo que todo eso se debe valorar, como se valoran en otras oposiciones, esos criterios de esto. Por tanto, nada, evidentemente estamos aquí para la defensa de ese interés suyo y nada, y seguiremos aquí luchando. Muchísimas gracias por su actuación. Gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Tiene el turno ahora, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodríguez Bellegazo. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Univaso, y bienvenido también a las personas que le acompañan. Lo primero que queremos dejar claro desde el Grupo Parlamentario Socialista es que nosotros, desde luego, respetamos, agradecemos y alabamos el trabajo y la labor que en el ejercicio de sus funciones pues hacen nuestros militares y, por supuesto, hace el Ejército. Usted se ha referido a la ley de tropa del año 2006 y ha dicho que esa ley parte de la base de un consenso. Pues a nosotros lo que nos llama la atención de esta modificación de ley que se trae aquí y que estamos debatiendo, porque es que la propuesta no sale de un consenso, sale de un grupo parlamentario que no ha escuchado ni a los afectados, ni a los sindicatos, ni a las asociaciones, ni tampoco a los ayuntamientos. Como usted bien ha dicho, todas las personas que ayer comparecieron, que eran representantes de los sindicatos y de las asociaciones y también de los ayuntamientos, pues coinciden en que esta reserva de plaza vulnera los principios de mérito, igualdad y capacidad. Esta problemática, que entendemos desde luego perfectamente, se debe abordar desde otro nivel superior y desde la Administración general, y que no caiga la responsabilidad en los ayuntamientos, que es la Administración más cercana, pero al final es la que tiene menos recursos. Nosotros nos preguntamos si no habría que reformar primero a lo mejor la ley de tropa y marinería para poder abordar esta problemática, y porque además entendemos que ustedes ya se pueden presentar en igualdad de condiciones a los demás, al resto de ciudadanos y ciudadanas que se presentan a estas oposiciones. Otra cosa es que se abordara el mérito y se pudiera puntuar, pero entendemos que si a ustedes no les parece injusto, o por qué les parece más justo esa reserva de plaza. Y también queremos preguntarles si esto resuelve parte de la problemática y por qué se han centrado en la policía local. Y además, a esta propuesta se pueden adherir los ayuntamientos o no. Y si no se adhieren, ¿qué tipo de solución aportarían ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Bellegazo. Y tiene la palabra para finalizar, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Univaso, por sus manifestaciones, por su comparecencia. Y tengo que comenzar reconociendo la labor que ustedes realizan, el Ejército Español, en beneficio de todos los ciudadanos. Usted ha hecho un relato de las actividades, de las misiones que el Ejército a lo largo de estos años, de estos últimos años, ha realizado en Extremadura, que podemos trasladarla al territorio nacional, incluso internacional, y de ahí el prestigio que tenemos el Ejército de España. Por lo tanto, vaya por delante nuestro reconocimiento. Mire,
hay un dicho, hay un refrán extremeño que dice: consejos vendo que para mí no tengo. En la anterior comparecencia nos hemos enterado que el presidente de la FEMPE, que fue el primero en comparecer y que acusaba de que esta propuesta de ley ni tenía diálogo ni consenso, que este grupo parlamentario no lo había llamado a comparecer y abogaba por la transparencia y el diálogo, resulta que él no lo aplica. Nos hemos enterado por su compañero, el compareciente anterior, que el presidente de la FEMPE no le facilita la información que le solicita su asociación. No deja de ser curioso que le demos lecciones a los demás y no nos las apliquemos. También se nos acusa a este grupo parlamentario de dejar pasar este debate a la totalidad por cuestiones espurias. Mire, hemos conseguido uno de los objetivos, porque resulta que aquí algún grupo parlamentario de la izquierda ha pasado en el debate a la totalidad de manifestarse totalmente contrario a la reserva del 20% de las plazas en la policía local a, como hemos escuchado, en estos momentos es una propuesta que no tiene consenso y falta de diálogo. De otra manera, igual no lo planteamos. Por lo tanto, hemos conseguido, desde el Grupo Parlamentario Popular, uno de los objetivos que nos hemos marcado. Yo me gustaría que usted nos comentara, en primer lugar, qué diferencias hay entre el convenio firmado entre la FEN y el Ministerio de Defensa, apoyado por todos los grupos políticos, respecto a esta propuesta de ley. Y también qué diferencias ve usted desde el punto de vista jurídico, constitucional o no, del proceso de estabilización que se están produciendo de personal laboral que va a acceder a un empleo público sin pasar por una oposición respecto a esta reserva de plaza o las reservas que se aplican a otros colectivos en muchas otras oposiciones. Nada más, muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Pacheco. Y para finalizar tiene la palabra el señor Univaso por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, les agradezco a todos sus palabras, valga la redundancia, de agradecimiento, pero precisamente es donde queremos ir, es ir un poco más allá, ¿no? Han hablado todos de consenso en el día de ayer. Yo no me voy a meter en temas. Ayer hubo argumentaciones sobre si el procedimiento era técnicamente viable o no, el de esta propuesta. No es mi competencia y no me voy a meter, ¿no? Quisiera recordarles a todos los grupos parlamentarios que todos los grupos de esta Cámara tienen representación en el Congreso de los Diputados a lo largo de las últimas legislaturas. Con todos hemos hablado, con los miembros de la Comisión de Defensa, a lo largo, como les decía antes, de estos 20 años de existencia de nuestra asociación, y en todos los casos nos hemos encontrado apoyo a llevar adelante esta serie de medidas. A lo largo de estos 20 años hemos comparecido en otras asambleas y en otros ayuntamientos para defender esta postura. Hemos visto la composición de los distintos cámaras de distintos colores, y no me voy a meter en eso, pero quisiera ir más allá. Ustedes, yo lo entiendo, el juego político lo entiendo. Sigo la política muy de cerca y me gusta apasionadamente en mi ámbito particular. Se enzarzan en esas cosas, ustedes, y ya le digo, en anteriores comparecencias en ayuntamientos y demás, con distintas composiciones, pero yo lo que quiero es que reconozcan esas condiciones a gente que ha estado dando hasta 27 años, sus mejores años de su vida profesional, en beneficio de la ciudadanía a la que defienden. Y como les decía antes, en nuestras fronteras y fuera de ellas. Por tanto, quisiera que ese consenso que ustedes hablan, que yo no voy a entrar a debatirlo si lo ha habido aquí o no, a juzgar de las comparecencias de ayer, pero creo que no, que deberían ir un poco más allá de defender sus posturas partidistas. Lo digo así, y digo que no me refiero solo a ustedes, nos ha pasado en más sitios. Y también, cuando hablaba antes de sazón, no sé qué palabra he utilizado, respecto a los representantes sindicales. Nosotros somos representadores legítimos de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas, las asociaciones profesionales. Tenemos una ley orgánica que así lo establece. Con esos sindicatos, o con la mayoría de ellos, de índole nacional, nos pasa igual que con sus respectivos partidos, con sus cúpulas dirigentes. Están de acuerdo
luego llegamos a ayuntamientos donde tienen una autonomía o en comunidades esos sindicatos y nos vemos que están en contra. Y a veces, sin tener en cuenta, yo creo que había desconocimiento por gran parte de las cosas cuando se insistió en hablar de los 45 años, de que si entraban con trienios, ¿qué pasa? Que si accede a la policía local alguien que ha trabajado en la Diputación de Badajoz, ¿no se le contabiliza el tiempo de trienios? Pregunto, ¿no? O en cualquier otra administración, en las ofertas públicas de empleo, siempre se contabiliza el coste a los ayuntamientos. Se da por hecho de que el militar es bobo, porque ustedes han puesto encima de la mesa, y los comparecientes, de que la nota de corte va a ser un 5, la de los militares. Pues yo me siento dolido ante esas aseveraciones. Quizás la nota de corte de la reserva de plazas sea más alta que la de turno libre. A lo largo de la historia de las distintas ofertas públicas de empleo ha habido reservas de plazas de otro índole muy bien hechas, todos sabemos a las que me refiero, esas reservas de plazas que ustedes citaron ayer o aquí se citó ayer, y ha habido casos en que la nota de corte igual era superior que la de turno libre. Lo mismo pasaba con lo de la jubilación a los 60 años, hablaban ayer, y se hablaba de privilegios en la jubilación. Hemos de recordar que la policía local se puede jubilar a los 60 años porque está reconocida como profesión de riesgo. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil, comparecerá luego el representante de OGC, no somos profesiones de riesgo reconocidos, con lo cual esos coeficientes de reducción a la hora de la jubilación no son aplicables. No sé si es un privilegio o qué. A mí me parece muy merecida que las policías locales y las autonómicas tengan ese coeficiente reductor, igual que lo tienen los trabajadores del mar, porque son profesión de riesgo. Nosotros también. Sobre la categoría superior, señora Fernández, no voy a entrar a ello, no quiero valorarlo. Hay procesos de promoción interna dentro de la Administración del Estado en que se pueden establecer pasarelas, hay concursos en muchos ámbitos y se valora. Si está bien o mal planteado, ya le digo que, lo he dicho al principio, me va a ceñir a la reserva de plazas. Vaya finalizando. Sí, perdón. Me preguntaba la señora Rodríguez sobre el consenso de la ley. Vuelvo a incidir, el consenso que hemos visto en sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para esta aplicación, y la Federación Española de Municipios y Provincias ayer dijo que había sido por unanimidad, y la anterior vez del 19 también. La reforma de la ley de tropa de marinería, pues sí, señora Rodríguez, llevamos pidiéndoselo a la ministra de Defensa, a esta, a la anterior, nació en el 2006, yo creo que a los 5 años ya veíamos las deficiencias de esta ley y llevamos pidiéndoselo. Ya le digo, el ministro Morenés, Cospedal y Robles. Y sobre la señora Pacheco, creo que me preguntaba sobre la diferencia del convenio de esta propuesta. Bueno, pues el convenio, yo creo que este convenio fija al señor Pacheco, perdón. He dicho señora, discúlpeme. Tiene que finalizar, señor. Yo creo que está claro, y desde el punto de vista jurídico creo que desde 2005, donde se empezó a aplicar, siendo ministro de Defensa Bono, reserva de plazas en ayuntamientos para policías, para militares, en el Ayuntamiento de La Coruña y otros 3 más, nunca nadie ha recurrido ni nadie ha ido al Constitucional, con lo cual yo creo que es algo lícito. Más allá de que el planteamiento técnicamente sea adecuado o no a su trámite parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Univaso, por su presencia, y a su compañero también, el señor Alcántara. Le agradecemos que haya dado las explicaciones y deseamos que tengan un buen día. Y vamos a
en este caso la última comparecencia en el día de hoy, que nos acompaña